Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos y queridas. Bienvenidos a un nuevo video. Como ya vieron en el título, hoy les voy a compartir tips de anatomía si quieren mejorar su anatomía o apenas están empezando y no tienen idea de qué hacer. Así que comencemos con el video. Bueno, este va a ser un video un poquito diferente y un poquito más corto, ya que les voy a dar esos consejitos que a mí personalmente me han servido, que yo he ido como desarrollando con el tiempo y que también he aprendido de ver a otros artistas o de preguntar a otros artistas que me han ayudado a mejorar esos aspectos de la figura humana, la anatomía, los músculos, las formas, etc. Así que les hice una lista, tengo acá bien apuntadito, por si me ven acá viendo la libreta, es porque no quiero que se me quede nada afuera de la explicación y tampoco quiero perderme un poco explicando, porque ya ven que a veces digo algo y me divago y hablo 5 minutos de la misma cosa y no sigo avanzando. Entonces esta vez venimos organizados para que el video sea lo más entendible posible. Vamos allá con el primer tip, que son las referencias. Para empezar les voy a recomendar un libro que ya lo hemos mencionado en videos anteriores del canal, que es Anatomía para Escultores. Es un libro que yo considero bastante útil, en especial para esculpir y dibujar, porque aunque se llama Anatomía para Escultores, es muy bueno para dibujar, ya que puedes entender las formas de una manera más tridimensional, más 3D, y tiene muy buenas explicaciones desde los huesos, la construcción de los músculos, las diferencias del cuerpo masculino, femenino, por edades. También tiene un apartado solo para el rostro, la anatomía del rostro, anatomía de las manos. La verdad es un libro que está muy completo y se lo recomiendo, búsquenlo. Les voy a poner una imagen obviamente para que tengan una referencia. No les va a mostrar mucho de qué tiene el libro, ya que pues obviamente tiene desnudos y demás y no queremos que YouTube nos baje el video. Pero es un libro muy bueno para empezar, en el que van a ver unas muy buenas referencias. La verdad, a mí me ayudó muchísimo a la hora de esculpir diferentes partes como la zona abdominal, el rostro, la forma del cráneo, la forma de los brazos, de las musculaturas del cuerpo. Así que yo realmente considero que es una muy buena forma de empezar a acercarte a las referencias y a entender el cuerpo humano, porque es muy importante entender lo que estamos haciendo para poder transportarlo a un dibujo o una pintura, una escultura, lo que sea que vayan a hacer. También les recomiendo esta app que se llama Pure Reference, que yo la uso demasiado para cualquier cosa. Para mis dibujos, para las ilustraciones, para mis esculturas. También incluso las uso cuando necesito referencias para texturizar algún escenario, algún personaje. Entonces les recomiendo Pure Reference. No sé si es para móvil también, pero en computador es muy buena porque les ayuda a tener sus referencias enfrente de todo, encima de todas las apps, de todas las ventanas, y pueden tenerlas ahí mientras van dibujando en Photoshop sin que se les cierre la ventana. Y esto combinado con Pinterest, que pues últimamente Pinterest tiene mucha IA, pero si le hacen una buena búsqueda van a encontrar muy buenas referencias de dibujo. Mi consejo principal a la hora de buscar referencias es que busquen referencias de personas reales, de cuerpos reales. Hay muy buenas fotografías de personas en diferentes poses, en escorzo, en perspectiva, haciendo muchas cosas. Yo les recomiendo que se vayan por personas reales primeramente, porque cuando estamos tratando de copiar estilos o ver referencias estilizadas, podemos ver deformaciones, porque a veces los artistas, cuando tenemos un estilo muy definido, solemos deformar el cuerpo humano. Y pues lo importante antes de irte a lo estilizado y a deformar el cuerpo es que comprendas y aprendas cómo es el cuerpo normal, el cuerpo humano. No hay un cuerpo normal, pero pues cómo está compuesto el cuerpo humano real, cómo se ve la musculatura real, para que así cuando ya pases a aplicar tu propio estilo o a hacerlo tipo anime, caricatura, más estilizado, lo que tú quieras, ya comprendas cómo la estructura del cuerpo y la anatomía se vea correcta. Así que siempre empiecen entendiendo el cuerpo real, viendo referencias de personas reales. Yo incluso cuando hago algo más estilizado, igual ahí tengo referencias del cuerpo humano real,
porque la estructura siempre va a ser lo más importante. A eso iremos más adelante. También les recomiendo usar modelos 3D. Esta es buenísima. Hay muchas aplicaciones. Yo creo que se les estaré poniendo en pantalla páginas y aplicaciones que pueden descargar. O si les gusta usar Blender, pueden descargar un modelo que ya esté rillado y en Blender meterle y posarlo como ustedes quieran y hasta ponerle iluminación. Sketchfab también es muy bueno para eso. Y por último, úsense a ustedes mismos. ¿Qué mejor para ver la pose que están buscando que usar su propio cuerpo? Esto lo hace todo el mundo. Lo hacen los escultores, los animadores, los pintores. Es la forma más fácil y más básica de uno tener referencias y poder tener idea de cómo es el cuerpo. Yo también me tomo muchas fotos de mis manos, de poses. Pongo mi teléfono, hago una foto, no tiene que ser perfecta. Ustedes mismos siempre van a ser la mejor referencia. Créanme, les va a ser de mucha utilidad tomarse fotos. No tengan miedo, igual nadie va a ver esas fotos. Son para ustedes, para que ustedes entiendan cómo es el cuerpo. Así que ahí está. Eso sería por la parte de referencias. Vamos a el tip número 2. El tip número 2 era lo que les comentaba de la estructura. Vamos a aprender la estructura. Mi forma favorita es el método Loomis, que es un método que pueden investigar y hay muchos tutoriales en YouTube. Es un método súper fácil con el que aprendes a entender el cuerpo humano desde estructuras básicas como círculos, cubos, cilindros, o sea, cómo aprender la estructura del cuerpo antes de ir directamente a los detalles, porque tú puedes ver un brazo y te puedes asustar un poco viendo todos los músculos, todas las partes, todos los detalles. Así que mi consejo es que siempre busquen simplificar las formas en formas geométricas básicas. La cabeza se puede resumir en una esfera y unos cuantos cubos. El pecho se puede resolver también con un cuadrado, un cubo, las caderas, triángulos, esferas, todo a través de formas básicas y simplificadas. También aquí en estructura les recomiendo que estudien anatomía real. No tienen que aprenderse todos los músculos del cuerpo, ni los huesos, ni los tendones, ni eso, no es medicina, ¿ok? Pero sí les recomiendo que aprendan la estructura básica de la anatomía humana porque les va a ser muy útil. A mí me sirvió bastante comprender los músculos y observarlos más allá del dibujo del cuerpo codibujado, sino entender que aquí está el deltoides, que este es el bíceps, que la función del bíceps es contraer y estirar, o sea, flexionar el codo. Entonces ya sé que cuando un personaje tiene una pose con el codo así, lo normal es que el bíceps se levante un poco. Todo va a ser muy útil. Acá mi recomendación es que se aprendan los músculos más básicos, que yo les digo así, pero no son más básicos, sino que son como los músculos más visuales, digamos los músculos que normalmente vas a entrenar en el gimnasio, que serían los hombros, el bíceps, el tríceps, los pectorales, el recto abdominal, toda la parte de los dorsales, los trapecios, el cuello. También las manos, no tienen que aprenderse todos los músculos que tiene la mano, pero sí entender la estructura básica de la mano, que aquí tenemos los nudillos, ¿sí? Que los dedos se componen de varias partes. Perdón que se me vayan los nombres. Profesor, por favor, no me funes. Profesor de anatomía que estás viendo esto, no me funes, no me aprendí los nombres de todas las falanges, pero al menos las sé distinguir. Así que es eso, no tienen que aprenderse todo el cuerpo humano porque no somos estudiantes de medicina, pero sí es necesario que tengan nociones de anatomía básicas, de entender, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los deltoides que se separan por cabezas, está el deltoide frontal, lateral, posterior, que en la espalda hay otros músculos que también se ven dependiendo de si el cuerpo tiene más definición o tiene más grasita o tiene menos músculo. Entonces es importante de que también entiendan la anatomía real, la comprendan, la estudien y tengan en cuenta estos músculos principales que son los que más se notan. Aquí yo les recomendaría también en la parte de referencias que busquen cuerpos musculosos al inicio que se vean muy definidos o usen un cuerpo por ejemplo, anatomía para escultores, una referencia donde se vean los músculos para que vayan aprendiendo y entendiendo cómo se mueven los músculos, cómo funcionan, cómo cambiarían según la pose en la que estén. Es muy importante y hace parte de entender la estructura básica. Así que, tip número 3. Para el tip 3,
va muy de la mano con la estructura, que sería ir de general a detalles, ¿ok? Aquí lo que quiero es que cuando empiecen a dibujar anatomía, cuando empiecen a hacer cualquier dibujo, cualquier ilustración, vayan de mayor a menor, ¿ok? Vayan desde la estructura general, que fue todo esto que hablamos, de empezar con una esfera, con un cubo, con palitos y bolitas, y poco a poco vayan construyendo las formas del cuerpo. Cuando tengan un cuerpo bien proporcionado, con su brazo bien marcado, o sea, no me refiero a detallado, sino que digan, acá hay una esfera, acá hay un cilindro, y acá hay otra esferita para el codo, pero ya tengo bien marcado la distancia de cada cosa, dónde va a ir el pecho, cuál va a ser la pose. Cuando ya tengan las estructuras básicas, generales, mayores, armadas, ahí sí ya pasamos poco a poco a los detalles, a ir marcando el bíceps, dónde va el pecho, el rostro, después de tener la estructura básica de dónde va a ir todo, ya podemos ir a los detalles más pequeños como los ojos, cómo es la estructura de un ojo y luego cuáles son los detalles que tiene ese ojo. Lo primero es que vayan desde lo mayor a menor, desde los detalles más grandes a los más pequeños. Esto aplica para todo, incluso para una pintura, para una escultura, lo que sea. Siempre definan la forma más grande, las formas más generales, la estructura principal. Y luego ya cuando tengan todo definido y todo anatómicamente como ustedes lo quieren, porque pues no voy a decir anatómicamente correcto, ya que a veces hay deformaciones según el estilo o la idea que queremos transmitir, pero cuando ya todo esté proporcionado bien, ahí sí ya vamos a los detalles y vamos a ir detallando poco a poco todo sin obsesionarnos con un detalle específico. O sea, si estás construyendo un rostro, no hagas primero todo el ojo bien hecho, sino que haz la estructura, luego le pones unos detalles a los ojos, pero esos mismos detalles vas a la nariz, a la boca y vas detallando todo hasta que al final ya tengas la máxima cantidad de detalles que quieras agregar. Pero eso te va a ayudar a que no te distraigas con los detalles y puedas ver la estructura general y así tenga una correcta forma lo que estás haciendo. Vamos con el tip número 4, que sería el dibujo gestual. Este es un ejercicio buenísimo que un profesor me enseñó una vez y me encanta. Y también les voy a recomendar una aplicación, bueno, una página web que ahora no recuerdo el nombre, pero se los estaré poniendo aquí o aquí en algún lado de la pantalla. Es una aplicación para practicar dibujo gestual. ¿Qué es el dibujo gestual? Son, bueno, al menos como yo lo practico, son bocetos rápidos donde me interesa es el gesto, el movimiento del cuerpo. Voy y busco un cuerpo que, una pose, no sé, una pose dinámica aquí, que esté así, con la pierna levantada, yo qué sé. Entonces busco esa pose y lo que hago es fijarme en el gesto y tratar de hacer con dibujos rápidos el gesto general para que se parezca a la pose. Les voy a estar poniendo ejemplos de a qué me refiero, de cómo sería más o menos el dibujo gestual. Esto ayuda principalmente a entrenar la observación y el movimiento, para que nuestras figuras no se vean como estáticas, como modo tieso ahí, sino que entendamos cómo se va moviendo el cuerpo, cómo se ve cuando hay una pose más dinámica, los pesos, cuando mueve las caderas hacia un lado, hacia el otro. Bueno, nos ayuda mucho a entender el gesto, valga la redundancia, y que hagan muchos ejercicios de dibujo gestual, ya sea viendo a la gente en la calle, ya sea con fotos de ustedes mismos, ya sea con esta página que les pone hasta un límite de tiempo. Esto es un ejercicio genial, que es como, voy a tratar de hacer este movimiento, este dibujo gestual, este movimiento, en menos de un minuto. Así, boceto, rápido. Lo importante es que se entienda el movimiento. El tip número 5, que es hacer prácticas y ejercicios, los volúmenes y los valores. Este tip es importante ya un poquito más cuando vamos a la parte de renderizar o de pintar, pero es importante que lo tengan en cuenta también a la hora de dibujar el cuerpo, que son los volúmenes y los valores. El contraste, cómo se ven las sombras y las luces y cómo las luces van a afectar el cómo se ve el cuerpo, que no se vea el bíceps así, el brazo plano, sino que tenga forma, que se vea más 3D, que se note ese volumen al tener sombra y luz. Esto es un poco más avanzado. Esto ya es cuando ya tengamos la estructura del cuerpo más aprendida y un poco más trabajada. Podemos empezar con los volúmenes y los valores para entender cómo hacer que se vea más tridimensional, que no se vea tan plano. Tu estilo sea un 2D, cel shading.
créeme que te va a servir mucho, porque también los valores, que es que tanto contraste tenga tu figura, va a serte muy útil, porque eso también es parte de la composición y va a mejorar muchísimo, muchísimo, créanme, muchísimo la calidad de sus dibujos. Así que estudien valores, empiecen con blanco y negro para entender todo esto, las sombras, las luces, antes de tirarse al color, me lo van a agradecer. Y prácticas y ejercicios, muy importante que practiquen a diario. No les digo que hagan 50,000 cuerpos a diario, pero sí que se pongan el reto, por ejemplo, ok, hoy voy a hacer a alguien haciendo la pose de Yotaro, voy a hacer un cuerpo humano haciendo la pose de Yotaro, entonces voy a agarrar mis referencias, o me voy a tomar yo la foto y voy a ver cómo se compondrían los músculos en esta pose, cómo se comportaría el bíceps, el hombro, el tríceps, el pecho, las caderas, los cuádriceps, etcétera, cómo se vería esto en esta pose. Y van practicando así, hoy voy a practicar el cráneo. Entonces voy a buscar diferentes fotos de rostros y aprender cómo se ve un cráneo, cómo se ve la nariz, cómo se ven diferentes tipos de nariz para que no todos tengan la misma cara, cómo se ven diferentes tipos de ojos. Esto es muy importante, que no solo dibujen a lo maldita sea 1000 ojos, sino que también lo apliquen a un proyecto como tal. Entonces digan, voy a hacer una ilustración y quiero aprovecharla para practicar cómo se ve, cómo sería, no sé, el rostro de una mujer anciana. Y eso, también en prácticas y ejercicio les recomiendo que al inicio dibujen cuerpos más normativos, o sea, cuerpos que tengan los músculos más grandes y marcados para que entiendan los músculos. Bueno, esto es un consejo ya personal, que es que empiecen con eso. Empiecen con gente más musculada, más definida, en la que puedan ver más claro cómo se comportan los músculos. Y ya luego, poco a poco, van incluyendo en sus prácticas cuerpos diferentes. No sé, un cuerpo con más grasa, más gordito, un cuerpo mucho más delgado, sin músculo, el cuerpo de una persona anciana, el cuerpo de un niño, y poco a poco van a ir entendiendo la figura humana desde diferentes formas, desde diferentes edades, tipos de cuerpo, género, para que haya también una variación a la hora de dibujar. Incluso que a ustedes solo les guste dibujar gente mamada, está bien, yo lo rebanco mucho, pero está bueno que practiquen con otros tipos de cuerpo para que también se suelten un poco más y mejoren muchísimo más su dibujo. Así que recuerden practicar y hacer diferentes ejercicios. Y como sexto y como bonus tip, aquí esto ya es algo muy personal y van a decir, ay, qué pesada esta mujer, siempre nos dice lo mismo en cada video. Pues se los vengo a repetir otra vez, vayan al gym. Mi bonus tip es, vayan al gym. En serio, si supieran cómo mejoró mi anatomía en el momento en que yo empecé a ir al gym, irían también. De hecho, creo que tengo un video en Instagram sobre eso. Y es que cuando empecé a ir al gimnasio, claro, obviamente tuve que aprenderme algunas partes del cuerpo, como les decía, que se entrenan. Entonces, a medida de que aprendía a hacer los ejercicios y los diferentes movimientos, fui aprendiendo cómo es que este músculo funciona. Y al entender cómo este músculo funciona, que es lo que les decía cuando les decía que estudien anatomía básica, es que eso me permite entender cómo el músculo se va a comportar en una pose. Si yo sé que el cuádriceps se encarga de flexionar la rodilla, sé que cuando el personaje esté agachado, el músculo va a tener un estiramiento y se va a ver de cierta forma, o que si mi personaje está sosteniendo algo muy pesado, el músculo se va a ver un poco más hacia afuera, como más bombeado, por así decirlo, porque aparte de entenderlo visualmente, lo van a entender en su propio cuerpo y eso les da una percepción diferente a la hora de dibujar, porque empiezan a dibujar y entonces empiezan a decir, hey, claro, yo cuando flexiono mi bíceps siento cómo se aprieta acá, entonces cuando lo dibuje voy a saber cómo hacer la tensión, que tiene que haber una tensión, que tiene que levantarse un poquito, que se tiene que ver la fuerza, al menos a mí, o sea, es un bonus tip que no tienen que aplicar si no quieren, o bueno, sí, porque les vendría muy bien para tener mejor salud a largo plazo, pero si no quieren no hay problema, en todo caso les recomendaría eso. Ir al gimnasio es bueno, a menos a mí me ayudó, se los juro que desde que yo empecé a ir al gimnasio, mi anatomía cambió muchísimo porque empecé a no solo ser consciente visualmente con las referencias de cómo dibujar un cuerpo humano, sino también ser consciente físicamente de cómo funciona mi propio cuerpo. Entonces eso también ayuda mucho.
Y otro extra que les quería comentar ahorita, que me acuerdo que no está anotado, pero se me acaba de volver a la mente, es que en prácticas traten de salir a dibujar a personas afuera. Ya lo decía Da Vinci, vayan y ya lo decía Da Vinci, vayan y lleven una libreta siempre con ustedes para que dibujen a las personas a su alrededor. Dibujen lo que ven en la calle, porque no hay nada mejor que ver una persona en un gesto natural, cómo se ve una persona cuando está sentada naturalmente, cuando se ríe, cuando está de pie. Eso les va a ayudar mucho y sean muy, muy observadores. El dibujo mejora mucho cuando aprendemos a observar. Yo siempre he sido muy consciente de esto, y es que todo es observación realmente. Cuando eres un muy buen observador, eres un muy buen artista. Así que esos serían todos los tips. Espero que les sirvan. Cuéntenme si los aplican. Cuéntenme cuáles son los tips que ustedes aplican o que les gustan. Cuáles son las páginas que usan para referencias o los libros que les gusta para aprender anatomía, aprender figura humana. Sé que hay muchísimos más, entonces quisiera saber qué recomendación nos dan. Y ahí nos vamos apoyando juntos en comentarios para mejorar nuestro dibujo. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Espero que esta vez sí de portafolio. Y nada, mándenme en Instagram si aplican estos tips. Ahí en mi Instagram, mándenme imágenes o etiquétenme. Suban sus dibujos, sus avances, sus prácticas, lo que sean. Y ahí nos vamos compartiendo cómo vamos mejorando día a día con nuestra anatomía y nos motivamos a practicar, que era uno de los tips más importantes. Así que, saluditos, nos vemos, los quiero. Recuerden seguir creando y practicar esas manos. Practiquen esas manos.